Muy buenos días. Es un día nuevo, el sol está radiante para cada uno de nosotros. Podemos respirar, podemos vivir. Este es un día para disfrutarlo. Hay una idea en el Evangelio del día de hoy que me hizo reflexionar mucho y estuve dándole muchas vueltas y creo que Dios me habló. Dios sigue hablando. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos medio sordos o nos hacemos como que no escuchamos, pero Dios nos habla. Y creo que la idea la puedo resumir en esta frase. No basta hacer el bien, sino que además hay que hacerlo bien. Mm, Esta frase no es mía, yo creo que en algún día o a alguien se la escuché, pero leamos el Evangelio y vamos profundizando y te darás cuenta por qué digo que no es necesario solamente hacer el bien, sino que además hay que hacerlo bien. Usualmente pensamos de que, ay, con que hagas el bien, ya. No, hay que hacerlo y hacerlo bien. Escuchemos el Evangelio. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente, mira, no le digas a nadie nada, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Ya en otro momento hemos reflexionado sobre lo que significa que aquel leproso con humildad se haya acercado a Jesús diciéndole, si tú quieres. Y ya entendemos, a Dios hay que dirigirnos con fe. Él tiene el poder, pero también hay que aceptar su voluntad porque es mucho mejor la voluntad de Dios que la nuestra. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos que algo malo nos ha sucedido cuando en realidad era una bendición? Por eso hay que acercarnos a Dios y decirle siempre, tener esa actitud, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque en Dios aventaja mucho más la sabiduría de Él que la nuestra. Bueno, Él se acerca y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, compadecido, le dice, sí quiero, y lo sana. Pero Jesús le dice, le pide, le ordena que no le diga nada a nadie, que se quede callado, que más bien dé testimonio. En otro momento ya hablamos también de este gesto tan hermoso de la importancia de primero dar testimonio, de enfocarnos más en el vivir y no solamente en las palabras que el viento se las lleva, pero el testimonio es el que arrastra, el que convence. Las palabras pronto se olvidan, pero el testimonio es el que en realidad va a convencer. Bien. Lo que hoy, cuando leía el Evangelio, resonaba en mi corazón era, ¿por qué aquel hombre por qué desobedeció a Jesús? Pues porque seguramente él creía que estaba haciendo algo bien. Y sí era bien el anunciar, el decir, allá hay alguien que sana. Jesús, Él me sanó, Él es bueno, Él no le tiene miedo a los leprosos. Es más fuerte la salud que la enfermedad en Jesús. Vayan, acérquense a Jesús, Él es... El dar esa noticia, el evangelizar era algo bueno, pero Jesús le había dicho que no. Aquí es donde yo digo que no basta hacer el bien, sino que además hay que hacerlo bien. En ese momento no era prudente que aquel leproso esparciera la noticia. Era mejor que él se hubiera quedado callado y que obedeciera a Jesús, porque parecía que Jesús tenía la intención de entrar a esa ciudad. Y después de que aquel leproso divulgó la noticia que era algo bueno, Jesús ya no pudo entrar, se quedaba afuera. Y la gente era la que acudía a Jesús.
La gente que acudía a Jesús de una u otra forma ya creía en él. Pero Jesús quería entrar a la ciudad y a causa de que aquel hombre se adelantó en proclamar una buena noticia, Jesús ya no pudo entrar. Como te das cuenta, no basta solamente hacer el bien, sino que hay que hacerlo bien. Mejor hubiera sido que el leproso hubiera obedecido completamente a Jesús y se hubiera quedado callado y más adelante él hubiera divulgado la noticia, porque así le hubiera dado la oportunidad a Jesús de entrar al corazón de esa ciudad y llegar quizás a las personas que quizás por falta de testimonio no se acercaban a él. Jesús era aquel quien vivía, quien daba testimonio. El hombre leproso habló quizás más rápido de lo que debía y le faltó primero dar testimonio y quizás por la falta de testimonio muchos no pudieron acercarse a Jesús. Él quería llegar, Jesús quería entrar. ¿Cuántas veces nosotros no nos pasa igual? Que hacemos las cosas, hacemos el bien, pero a veces no lo sabemos hacer bien. Ayudamos y terminamos regándola, terminamos ofendiendo, terminamos haciendo cosas que a los demás no les gustó. Aquí no bastan las intenciones, hay que saber hacer el bien. Por eso el primer mandamiento que Dios da es, escucha. En el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. A Él amarás a Él, pero primero dice escucha. Para poder hacer el bien, hay que saber escuchar. Recuerdo que en la clase me parece que se titulaba esa clase Comprensión Lectora, en la secundaria. Cuando estaba tomando esa clase, hubo un examen y el examen siempre consistía en un texto y en preguntas. Preguntas que eran sobre el texto y preguntas sobre la materia en general. Y la instrucción era, lee el texto, todo el examen y después contesta las preguntas. Bien, más de uno, creo que más de la mitad del salón leyó el texto y empezó a contestar las preguntas. Creo que yo fui uno de ellos. Cuando de repente nos sorprendió que uno se paró y entregó el examen y luego otro y otro y otro. Y yo me quedé, eso es imposible. O sea, ¿cómo pudieron contestar todo el examen tan rápido? Cuando yo sigo contestando las preguntas y yo y la inmensa mayoría del salón, y nos damos cuenta que entre las preguntas había una que decía, no tienes que contestar ninguna pregunta. Si entregas el examen en blanco con tu nombre, tienes 10. Si contestaste una pregunta, tendrás que contestarlas todas. Cuando yo llegué a esa, me lamenté tanto de no haber seguido las instrucciones. Como te das cuenta, no se trata de contestar el examen bien, sino hay que saber contestarlo. No se trata solamente de hacer el bien, sino hay que hacerlo bien. Si el leproso quería hablar de Jesús, divulgar la noticia, eso es bueno. Es bueno decir, ahí está Jesús quien sana. Pero era mejor que él se aguantara un poquito las ganas y dejara que Jesús llegara al corazón de ese pueblo. En una cena que me invitaron, era una fiesta, estábamos celebrando algo, no recuerdo. Había mucha gente. Entre los invitados, a media cena, ya estábamos terminando el postre, era muy informal, había muchas mesas. Se acerca una persona y me ve vestido de sacerdote y me dice, ¿usted es sacerdote? Y le digo, sí, soy sacerdote, no me gusta ir disfrazado por la calle, ¿no? Le digo, sí, soy sacerdote. Me dice, ¿de dónde? Y ya le digo, pues estoy en la catedral. Y dice, tengo unas dudas de fe. Y le digo, pues si en algo te puedo ayudar, pregúntame. Y empieza a hacerme unas preguntas muy normales, ¿no? Generales sobre los ídolos, las imágenes. Y él trato de responderle y él me pregunta y estamos dialogando. Pero cuando los que estaban alrededor se dieron cuenta del tema,
empezaron a meter su cuchara y empezaron casi a atacarlo. A mí me dio mucha pena por él porque se convirtió en todos contra él y pareciese que de repente todos eran expertos en la materia y empezaban a atacarlo y él, pues claro está, se empezó a cerrar y de repente dijo, ¿saben qué? Ya se me hace tarde, me tengo que ir y se fue. Todos tenían buenas intenciones, pero no basta el tener buenas intenciones y tratar de hacer el bien. Hay que hacerlo bien. Y el evangelio del día de hoy, aquel leproso recibió un milagro del Señor, pero a veces conviene más el callarnos un poquito y saber en qué momento es oportuno hablar para que haya más frutos. Es como una planta. Si yo le quiero arrancar los frutos antes de tiempo, la voy a echar a perder. Es mejor esperarme un poquito y en el momento correcto empieza la cosecha. No es un regaño para nadie, es solamente aprender que no es suficiente hacer el bien, sino que hay que aprender a hacerlo bien. Hay momentos para todo, pero hay que aprender a escuchar. Cuando Jesús nos dice algo, por algo es. A veces nosotros nos creemos hasta más sabios que Jesús y queremos forzar las cosas. Dios tiene tiempo para todo. Hay que saber escuchar, pues no basta hacer el bien, sino que hay que hacerlo bien. Y este Dios, el Dios del amor, de la misericordia, de la gracia, de la bondad, el Dios que nos ama, el Dios que nos enseña que la perfección está en el amor, en el servicio, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dame unos segundos, quiero enseñarte algo. Porque usualmente todos hemos tenido la oportunidad, pienso yo, de tener en nuestras manos una cédula de bautismo, que es como el comprobante escrito de cuando recibiste el sacramento del bautismo. O la cédula de matrimonio si te casaste, o la cédula de la confirmación. Pues mira, esta es una cédula de ordenación sacerdotal. El día de hoy estoy cumpliendo 4 años de sacerdote y me da mucha alegría. Como en las cédulas de bautismo, dice quién es el que confiere el sacramento, el obispo. Este es mi obispo, Joe Vázquez. Viene el nombre de quien lo recibió, este es mi nombre. Viene la fecha, el lugar, la firma en las cédulas de ordenación sacerdotal. Está la firma de mi obispo, el reverendo Joe Vázquez, obispo de la diócesis de Austin, y también está la firma del chancellor y el sello. Es un sello como si lo logras ver. Bien, esta es una cédula de ordenación sacerdotal. También te quiero enseñar otro detalle. Esta es una como tradición que se tiene, ¿verdad? Que el manutergium, que es esta toallita que ves aquí, con esta toallita, si lo podemos mencionar así, que en realidad su nombre es manutergium, es con el que me limpié el crisma el día de mi ordenación. Este soy yo, 4 años más joven. Este es mi obispo. Y aquí es donde, justo en el momento en que él me ungió las manos con el crisma, y esta que está aquí en esta cajita, es precisamente la que usé para limpiarme. El día de hoy estoy cumpliendo 4 años de ordenación sacerdotal. Para mí es una dicha y tengo mucho que agradecerle a Dios todos los dones que me ha dado, el que haya confiado en mí, el que haya puesto sus ojos en mí para darme semejante ministerio y encomienda de vivir para Él, de dedicarme a su obra, de ser santo, de simplemente hacer lo que Él hacía, pasar haciendo el bien. El evangelio del día de hoy tocó mucho mi corazón porque reflexionando en pasar a ser haciendo el bien, no es solo necesario, también hay que saber hacerlo bien. Y eso implica con amor, con caridad, como Él lo hacía. Humildemente quiero pedirte 2 favores. El primero es, por favor, tenme en tus oraciones. El día de hoy eleva una oración pidiéndole a Dios por este pecador para que Dios me conceda hacer el bien y hacerlo bien.
que yo pueda ser fiel a Él, a quien me llamó. Y el segundo favor es, tengo muchos proyectos en mi mente. Te agradecería muchísimo que compartas estos videos. Comparta estos videos en todas las redes sociales, en todo lo que se pueda, porque mi gozo es que conozcan a Jesús, que conozcan el amor de Dios. Para eso decidí consagrarme, para poder anunciar el Evangelio y que el Evangelio, que Jesús sea reconocido como Señor en todos los rincones de la tierra. Por favor, el día de hoy muy particularmente, eleva una oración al cielo por mí, por este pecador que trata de hacer el bien y que trata de hacerlo bien. Y también comparte para que sean más y más los que puedan conocer el Evangelio. Que este Evangelio, estas reflexiones del video sean muy buenas o no tan buenas, a alguien le podrán ayudar y está al alcance solamente de un clic. Muchas gracias por tu oración y muchas gracias por estar compartiendo estos videos, que en realidad lo que queremos es que conozcan más y más el amor de Cristo. Que tengas un excelente día, porque yo lo estoy disfrutando a todo lo que da. Muchas gracias.